Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de curiosidades de China. Culturalmente hablando, China es un país muy diferente a los países de habla hispana, desde su estructura política hasta sus costumbres y creencias, por lo que poseen características únicas en el mundo que los identifican. Y, para comprobarlo, veamos el Top 10 de curiosidades de China. Top 10. Empecemos reconociendo que además de ser la nación más poblada del mundo, también posee la línea ferroviaria de alta velocidad más grande del planeta, con más de 37.900 kilómetros de líneas que atraviesan el país uniendo a todos los principales grupos de megaciudades. Y lo increíble es que la mitad de este total de vías fueron construidas en los últimos 5 años. Adicionalmente, tienen proyectado duplicar la longitud de esta red ferroviaria para el año 2035, transformando los viajes interurbanos con velocidades máximas de 350 km por hora en muchas líneas. China inicialmente se basó en tecnología de alta velocidad de los líderes en ingeniería ferroviaria como Bombardier, Alstom y Mitsubishi, importada de Europa y Japón para establecer su red. Sin embargo, durante la última década son las empresas nacionales las que se han convertido en líderes mundiales en tecnología e ingeniería de trenes de alta velocidad, gracias a la asombrosa expansión de sus propias vías. Top 9. En esta posición destacamos una costumbre diferente, la celebración más significativa de China, el Año Nuevo Chino, también llamado Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera, que se define como el primer día del mes en el calendario tradicional chino, a diferencia del calendario occidental, que se basa en un calendario solar. El calendario oriental chino se basa en un calendario lunisolar, es decir, la fecha indica tanto la fase de la luna como la época del año solar. El calendario lunar chino es el más largo registro cronológico de la historia, que data de 2637 a.C., cuando el primer ciclo del zodiaco se introdujo. Un ciclo completo dura 60 años y se compone de 5 ciclos simples de 12 años cada uno. El ciclo 78 se inició en febrero de 1984 y finalizará en febrero de 2044. 12 animales fueron asignados a cada uno de los 12 años, cuando según la leyenda Buda convocó a todos los animales frente a él antes de partir de la tierra. Y como solo 12 animales vinieron a despedirse, de recompensa nombró un año con el nombre de cada uno en el orden en el que llegaron. Primero fue la rata, a continuación el buey, el perro, el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo y el jabalí. Así tenemos los 12 signos animales de hoy, es decir, el horóscopo chino. El animal que gobierna el año en el que nace ejerce una profunda influencia en la vida. Top 8. Uno de los lugares más increíbles de toda China está ubicado a 1 hora de la ciudad de Xi'an. Es el famoso ejército de terracota, compuesto por unas 7000 figuras que se enterraron tras la muerte del primer emperador de la China unificada, Qin Shi Huang, en su mausoleo, porque se creía que así el emperador contaría con un ejército preparado para defenderlo durante toda la eternidad. Lo más alucinante es que cada estatua humana tiene un rostro único, como si de un auténtico ejército se tratara. El ejército de terracota lo conforman figuras de tamaño real y es considerado uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia, que había permanecido oculto al mundo por casi 2200 años. Durante décadas, los guerreros de terracota han dado trabajo a generaciones de arqueólogos, pero aún hoy la ciencia continúa revelando secretos que el silencioso ejército ha custodiado durante milenios. Top 7. Y como algo digno de resaltar es que, si bien solo unos pocos números se consideran desafortunados en China, el número 4 es el más desafortunado, ya que rima con la palabra que significa muerte,
y esto es tan importante que curiosamente se notará en los ascensores de los edificios que generalmente omiten este número, usando 3A, 13A y 23A para representar a los pisos 4, 14 y 24. Todo lo relacionado con dinero o cualquier objeto que tenga el dígito 4 asociado se considera desfavorable. Este factor influye en la forma en que se fijan los precios de los productos en China, sobre todo los que deben ser cancelados en efectivo. Top 6. Otro dato particular es que hay un misterio que une el pasado de China con el de Italia en Lijiang, un pueblo que se encuentra al oeste de China, no demasiado lejos del desierto de Gobi, y que, según algunos historiadores, fue fundado por legionarios romanos. Lo cierto es que los rasgos étnicos de sus habitantes tienen alguna peculiaridad única en la zona. Su nariz, aquilina, cabello ondulado y su piel es de tonalidades claras. Es solo una teoría, pero no deja de ser una de las curiosidades de China más interesantes. Los innegables aspectos caucásicos de la mayoría de los habitantes de dicha población, más el hallazgo de ruinas de una ciudadela que podía tener elementos estilísticos greco-romanos, hizo que en 1957 Homer Dove, conocido sinólogo estadounidense que publicó sobre una amplia gama de temas en la historia, astronomía y filosofía de la antigua China, arriesgará la hipótesis según la cual, en efecto, Lijiang o Liyan había sido una ciudad del Imperio Chino habitada por gente procedente del Imperio Romano. Top 5. A pesar de que algunos asocian ciertos productos chinos como imitaciones, pues en China se han hecho grandes inventos a lo largo de su historia, que ha revolucionado al mundo, tales como la pólvora, que es una mezcla utilizada principalmente en la propulsión de proyectiles en armas de fuego y con fines acústicos y visuales en juegos pirotécnicos, se cree que fue inventada en China y que posteriormente se distribuyó a Medio Oriente y se introdujo en Europa. Otro invento que se atribuye al pueblo chino es la brújula, que usando el magnetismo terrestre señala el norte magnético que corresponde con el norte geográfico. Fue inventada en China aproximadamente en el siglo IX con el fin de determinar las direcciones en mar abierto. También se asegura que el papel se inventó en China, en principio como envoltorio de objetos preciosos y después como superficie para la escritura. Observando que los materiales utilizados hasta entonces no eran los más adecuados para los manuscritos, se puso atención en la corteza de los árboles, en el cáñamo y en los paños deshechos. Se cree que Cai Lun, un oficial gubernamental de la dinastía Han occidental, fue quien elaboró papel por primera vez. Adicionalmente, también se afirma que según la tradición china, la historia de la seda empieza en el siglo 27 a.C. y prosigue con la exportación del tejido, pero sin revelar jamás el secreto de su fabricación. El arte de fabricar seda se transmitió después a otras civilizaciones gracias a mercaderes, ladrones, monjes o diplomáticos. Una vez llega a Europa occidental a finales de la Edad Media, la producción de seda alcanza la fase de la industrialización a partir del siglo XIX. Top 4. Y para el orgullo de su pueblo, la Gran Muralla China es considerada la mayor obra de ingeniería del mundo. La característica imagen de la muralla china data de los siglos XV y XVI, cuando los emperadores Ming reconstruyeron la barrera defensiva al norte de su imperio en ladrillo y piedra, con una serie de torres conectadas que se situaban a la distancia apropiada para transmitir rápidamente una alarma que alertaba sobre el peligro de invasión. La longitud oficial de la muralla china es de 21.196 kilómetros y se tardaron 200 años en terminarla, con grandes paredes que además servirían de carreteras para las tropas en las zonas de difícil acceso. La construcción de la muralla tal y como la conocemos hoy en día se le debe a Qin Shi Huangdi, cuya fama de emperador temido y cruel le precede. Top 3. Asimismo de sorprendente es que es el país con más fronteras en el mundo, en concreto con 14 países: Rusia, Mongolia, Corea del Norte, Pakistán, India, Bután, Nepal, Vietnam, Laos, Myanmar, Afganistán, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán.
es decir, una frontera terrestre que abarca 22.800 kilómetros, la más larga del planeta. La mala noticia es que mantiene conflictos fronterizos debido a que el nacionalismo chino toma como referencia espacial el territorio patrimonial de la antigua dinastía Qing, que fue su última dinastía imperial, gobernando el actual país entre los años 1644 y 1912, lo cual lleva a que en medio del expansionismo chino y de la realización de sus sueños, sus fronteras sean los espacios geopolíticos más densos en el mundo actual. Top 2. En la particular historia contemporánea de China se encuentra la razón por la cual hoy se ha convertido en una potencia mundial y se inicia con la llegada al poder de Deng Xiaoping, quien ejecutó una serie de reformas por las cuales pasó a la historia. La diferencia con otros líderes comunistas chinos es que comenzó a establecer un modelo de mercado socialista que prontamente entendió su principal necesidad: abrirle la entrada a los capitales extranjeros y a la inversión. Pero el mote de modernista se lo ganó luego de que sus reformas transformaran la economía china en las décadas de 1980 y 1990 y la catapultaran en tan solo 30 años como la segunda economía más grande del mundo, desplazando de ese puesto a su mayor enemigo histórico, Japón. Cuando en 2012 Xi Jinping asumió el poder de China, su país ya había logrado 2 años atrás haberse situado detrás de Estados Unidos como el segundo mejor Producto Interno Bruto del mundo. Los pronósticos de expertos internacionales dan por sentado que para el año 2030 China será la principal superpotencia económica del mundo. Top 1. Este sitial de honor no le fue otorgado al caso más importante, pero sí a lo más curioso de esta investigación, y es que para aquellos que vieron la película de Avatar, tal vez se sorprendan al saber que sus montañas flotantes tan cinematográficas existen en realidad, solo que no flotan, pero sí son el mismo paisaje. Se trata del Parque Nacional de Zhongshanye, famoso por sus picos únicos y paisajes deslumbrantes. El Parque Forestal Nacional de Zhongshanye fue reconocido como el primer parque forestal nacional de China en 1982 y fue listado como un geoparque de la UNESCO en 2004. La característica geográfica más notable de este parque son las formaciones rocosas similares a pilares, con una inmensa área de 4.810 hectáreas. El parque posee varias zonas escénicas que permiten a los visitantes apreciar sus increíbles picos. Aunque quisimos resaltar lo que consideramos más interesante, estamos conscientes que China es un país rico en historia, costumbres y muchas características para mostrar. Por eso, si conoces algún otro detalle importante que debió ser incluido en esta clasificación o si deseas hacer algún aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a encantar.